Panorama Latino, su programa comunitario, brindándole información confiable por más de 20 años y siempre ayudándole a vivir su mejor vida. Buenas noches y bienvenidos a Panorama Latino TV Show. Soy Suzanne Álvarez Presgora y esta es nuestra edición de julio del 2021. Favor busquen lápiz y papel para apuntar información importante que vamos a compartir con ustedes y regresaremos después de una breve pausa. Tenemos con nosotros al abogado James Reyes, abogado de inmigración basado en Manassas, Virginia. Buenas noches, señor Reyes. Buenas noches, buenas noches. Díganos, ¿qué dijo la Corte Suprema en junio sobre las personas que tienen TPS y no pueden obtener residencia? Recientemente, la Corte Suprema, en el caso Sánchez v. Mayorkas, dijo que personas no pueden coger residencia solo en el base de TPS. Ahora, dame explicar eso un poco. Circuitos como el 9 circuito, a donde personas podían obtener residencia solo por teniendo el TPS y teniendo una petición para ellos. El TPS contaba como admisión legal, que entonces se podía hacer el ajuste para la residencia. En el circuito de nosotros, el 4 circuito, siempre ha sido la regla y continua que personas que han viajado con parol, por ejemplo, que con TPS se puede obtener parol, todavía están elegibles para un ajuste. Si tienen un hijo, por ejemplo, o una esposa o esposo que le puede hacer una petición familiar, son ciudadanos, por ejemplo, y hacen esa petición, todavía pueden ajustarse a ser residente. No hay ningún impacto para esas personas. También no va a impactar negativamente si hay una ley que salga en la reforma pensando que ya hay una admisión. Si alguien entró con una visa turista o otra vez un parol, entonces pueden hacer todavía el ajuste. No hay impacto abajo de esa decisión. Está muy bueno saber eso y estar actualizado. ICE recientemente dijo que los fiscales, o sea, los abogados del Estado, tienen la discreción para cerrar ciertos casos. ¿Qué noticias hay sobre esto? Sí, ahora abajo de este presidente ha habido nuevas reglas que han salido a los fiscales y también aplica para oficiales de ICE. Ahora, los fiscales de inmigración son fiscales federales en corte administrativo. Y lo nuevo es que ahora, si alguien está en corte de inmigración, van a considerar cerrar los casos para personas que no son prioridad por expulsión, que no era algo abajo de la administración de Trump. Abajo de esta administración de Biden, si alguien ha estado aquí varios años, tienen familia aquí, particularmente hijos o esposa que es ciudadano residente, o varios factores favorables, han estado aquí muchos años, han trabajado, han hecho taxes, pero el caso posiblemente no es tan favorable para ganar. El asilo no está ahí o no tiene un caso bueno de la cancelación de expulsión. Ahora, una opción que el presidente ha dejado a los fiscales a implementar abajo del fiscal general es que solamente pueden cerrar el caso, como si no estaban en corte de inmigración. Eso no sale con orden de deportación. También hay otros impactos de esto. Por ejemplo, si alguien está detenido por un cargo criminal o detenido por inmigración por otra razón, los oficiales de inmigración tienen discreción no a referir a esa persona a corte de inmigración, que otra vez en la última administración pasaba frecuentemente por cualquier razón.
cualquier contacto con ley de inmigración, con oficial del estado y estaban en la cárcel solo una noche, usualmente resultaba en la persona estando referido a Corte de Inmigración. Ya veo. Muy interesante está eso. Díganos, ¿de qué trata el caso de Nis Chávez y cómo impacta este caso a las personas que tienen orden de deportación? Nis Chávez es el gran caso de este año que ha salido de la Corte Suprema a este punto y tienen impactos enormes. En el caso de Nis Chávez, la Corte Suprema otra vez ha regresado el asunto del aviso de aparecer en Corte de Inmigración. Este es el documento inicial que pone a alguien en Corte de Inmigración, que tiene los cargos contra la persona, especificando por qué están en Corte de Inmigración, que no son ciudadanos o no tenían permiso para estar aquí en los Estados Unidos o cometieron cierto cargo criminal que le puede resultar en deportación aunque tienen residencia. Pero ese documento, la Corte Suprema dijo que tenía que tener cierta información para estar completamente completo. Y eso es que tiene que tener la fecha de la audiencia, el tiempo de la audiencia y la locación de la audiencia. Y típicamente, muchas veces no hay esa información. Dice, te vamos a notificar en el futuro en otro documento. En el caso de Nis Chávez, eso no ayuda en temas de la presencia legal, particularmente para aplicaciones como cancelación de expulsión, que es la residencia de 10 años. Ahora, en esto, usualmente se tiene que establecer que hay 10 años de presencia en los Estados Unidos antes que se mete el aviso de aparecer en Corte de Inmigración en la Corte. Si alguien entró en el 2009 en Corte de Inmigración y el aviso de aparecer no tenía la fecha y el tiempo, y el caso se resolvió, posiblemente había orden de deportación, o hasta posiblemente no fueron a corte, o había otra resolución como la retención de expulsión, porque ganaron un tipo de asilo, pero no es tan fuerte y todavía había orden de deportación. Si era un buen tiempo ahora para meter una moción de abril antes de noviembre, dentro de los 6 meses de esta decisión, porque ahora se puede presentar a la corte y decir, mira, el aviso de aparecer no estaba completo. El cliente, la persona que está en Corte de Inmigración, está elegible para aplicar por la residencia de 10 años. Si tienen hijos aquí que son menos de 21, o una esposa o esposo, o hasta padre que es ciudadano residente. Y esto nos va a impactar, uno, para casos que tienen orden de deportación ya. Para reabrir esos casos si era ideal. También hay otras personas que ya tienen casos pendientes en Corte de Inmigración, pero posiblemente la aplicación que tienen es un asilo que no es tan fuerte. Aunque entraron 10 años atrás, ahora pueden meter una aplicación para la cancelación de expulsión. Si han estado en Corte de Inmigración todo ese tiempo, la decisión dice que el tiempo de los 10 años continúa a correr. No hay un amparo a ese tiempo, que típicamente hay un amparo el momento que lo meten en Corte de Inmigración. Pero si el aviso de aparecer no tiene toda la información que es necesario, todavía se puede aplicar por eso. Muchas gracias. Muy interesante esta información muy actual acerca de estos cambios en el campo de la ley de inmigración. Aquí en Panorama Latino le agradecemos su presencia con nosotros hoy en esta noche. Tenemos con nosotros al señor Juan Humansor Jr., presidente de la Cámara de Comercio Salvadoreña Americana. Buenas noches, señor Humansor. Buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. Igualmente, díganos,
¿Cuándo fue fundada la Cámara de Comercio Salvadoreña Americana y cuál es su misión? Sí, la Cámara de Comercio Salvadoreña Americana fue fundada en el 2001. Es una organización sin beneficio de lucro alguno. Su visión es unificar, fortalecer y ayudar a los negocios aquí en el área metropolitana de Washington a través de diferentes programas que pienso que vamos a hablar enseguida. ¿Cómo no? Y díganos, para ser miembro, ¿qué se requiere? ¿Cómo se puede hacer alguien o una entidad miembro de la Cámara de Comercio? ¿Y cuál es el costo? Muy bien. Bueno, todo aquel que es empresario o incluso que quiere comenzar una empresa, se puede hacer socios. Y las membresías comienzan desde $100 hasta $10,000, dependiendo el nivel que ellos elijan. Ya, y dígame, durante el año, ¿cuáles son las actividades que ofrece la Cámara de Comercio Salvadoreña Americana? Tenemos bastantes actividades, 1 o 2 mensuales, y eso incluye actividades educacionales, motivacionales, exposición de negocios, gala, tenemos una gala que es espectacular, desarrollo personal, ¿verdad? Para mencionar. Ya, se me hace muy bien, y me imagino que muchas para recaudar fondos para las actividades de la comunidad, ¿no es cierto? Así es. Ya, muy bien. Pues pondremos la información de contacto de la Cámara de Comercio Salvadoreña Americana en nuestra red y también el sitio web y en la pantalla. Y le agradecemos a usted por estar con nosotros esta noche en Panorama Latino. Ha sido un placer. Muchísimas gracias y aquí estamos para servirle. Tengo el placer de presentarles a Verónica Rosa. Verónica fue nuestra invitada en el segmento Sí se puede. Tuvo el placer de ser su consejero estudiantil en la secundaria Freedom en las escuelas públicas de Prince William. Ahora Verónica es parte de Panorama Latino como nuestra coordinadora de nuestras redes sociales. Verónica, encantado de tenerte en el show. Hola Roberto, muchas gracias. Verónica, cuéntanos, ahora como estudiante de college de la Universidad George Mason, háblanos de la vida de universitaria. ¿Cuál es la diferencia entre estudiante universitario a estudiante de escuelas, estudiante de secundaria? Oh, sí, bueno, cuando yo me gradué de high school, terminé todo en línea. Cuando comencé mi primer año en universidad, lo comencé y lo terminé también en línea, o sea, todas mis clases fueron por computador. Entonces, eso como que me ayudó a ajustarme al trabajo en la universidad. Pero sí diría yo que la diferencia más grande sería la responsabilidad, porque en high school tú sabes, tienes tus maestros diciéndote, recordándote a cada rato, tienes un examen, tienes un proyecto, pero ya cuando llegas a la universidad, todo eso cae sobre ti, ¿me entiendes? Tienes que entregar todo tu trabajo a tiempo, tienes que hacerlo a tu tiempo. Entonces, ya. Verónica, sabemos que esta pandemia ha sido bien difícil para ti y para todos. Cuéntanos, ¿cómo pudiste sobresalir en esta pandemia? ¿Cuáles fueron tus dificultades y qué hiciste? Bueno, como te digo, todo fue por línea, así que fue un poco raro el estar tomando clases en tu cuarto, ¿me entiendes? Porque como estudiante de high school estabas acostumbrada,
tienes tu lugar designado para ir a la escuela y después llegar a casa a relajarte. Pero como que todo se revuelve cuando estás tomando clases y relajándote a la misma vez. Tienes que poner un poquito más de tu parte para mantenerte encima de todo tu trabajo. Muy bien, cuéntanos, ahorita en el otoño, ¿vas a regresar a la escuela en persona o virtual? Bueno, yo tomé la decisión de tomarlo todo en línea todavía. Hablando con mi consejera, le pregunté sobre cómo se iba a ver las clases ya para el otoño y me dijo que iban a haber opciones para las dos cosas. Si los estudiantes querían regresar en persona, tenían esas opciones, y también si no se sentían seguros todavía para regresar, tenían cursos en línea. Así que por ahorita lo estoy tomando de esa manera, tal vez ya para el otro semestre regreso al campus. Muy bien, cuéntanos, ¿qué carreras estás estudiando en la universidad? Yo estoy estudiando comunicaciones con concentración en periodismo. Oh, muy bien y excelente por tenerte aquí en Panorama Latino. Verónica, cuéntanos, ¿y por qué es importante estar en la universidad? Bueno, para mí, mis papás siempre nos inculcaron a mí y a mi hermana la importancia de la educación. Siempre nos hicieron saber que es un privilegio el poder asistir y enriquecer a tu mente siempre. Pero también es una cosa de orgullo, porque yo soy la primera en asistir a la universidad de toda mi familia. Siendo americana de primera generación, siento como que es como mi deber ir a la escuela y sacar adelante a mi familia, sacar una profesión de donde yo me pueda sentir orgullosa igualmente. Y estamos muy orgullosos de ti, Verónica, por sobresalir, por hacer lo que tienes que hacer sobre esta pandemia, por el trabajo que te estás haciendo por Panorama Latino. Y estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho y pues te deseamos lo mejor en tus estudios. Vas a ser una excelente comunicadora. Y Gracias. pues te deseamos lo mejor. Muchas gracias por estar con nosotros en el show. Gracias a ustedes. Esta noche en el segmento Sí se puede, tenemos el placer de tener a Melissa Arevalo Tapia. Melissa es una estudiante sobresaliente de la secundaria Freedom de las escuelas públicas del condado de Prince William. Melissa se graduó en junio con un 4.0 de averaje. Es estudiante de la Sociedad Honoraria y también de las Comunidades y Juventud Saludable. Ella es hija de padres bolivianos. Bienvenida, Melissa, al show. Hola, mucho gusto. Un placer estar aquí juntos a ustedes. Melissa, cuéntanos, ¿cuál es la importancia de obtener buenas calificaciones? Bueno, hay muchas razones a lo cual es importante obtener buenas calificaciones. Primero es tu esfuerzo, tu dedicación, tu paciencia y tu devotación a las escuelas, a tus clases. Y primero, si vos eres un estudiante que siempre sigues a la meta de siempre sacar buenas notas, tienes la oportunidad de conseguir una beca por tus grados de todos los años. Además, puedes obtener reconocimientos a tus grados, a tu esfuerzo. Y son esas becas y reconocimientos que te pueden llevar muy lejos en la vida. Muy bien, Melissa, cuéntanos, ¿y qué consejo le darías a la juventud? Es muy importante establecer prioridades. Primero debes de dedicarte a tus estudios, la tarea y ser honesto con ti mismo. Es muy importante que priorices ser un estudiante, porque tu trabajo como joven, como adolescente, es seguir estudiando. Y además, nunca te debes de quedarte callado. Hay ayuda
por todos lados. Tienes a tus maestros, tus consejeros y tus padres, que ellos siempre te van a motivar que sigas adelante en tus estudios para conseguir tu futuro ideal. Melissa, cuéntanos, la pandemia ha sido un poco difícil para todos, sobre todo para los estudiantes este año, que se han tenido que acostumbrar a cosas diferentes que nunca han hecho. Cuéntanos cómo esta pandemia te afectó a ti y a tus amigos o tus compañeros de clase. Bueno, esta pandemia afectó a todos de muchas maneras. Y a mí primero me recuerdo que al principio del año hemos cambiado a remote learning. Entonces, esa transición fue algo muy difícil y algo muy nuevo que ocurrió. Era algo que teníamos que todos aprender junto a los padres, maestros, consejeros y los estudiantes. Teníamos que adaptar a nuestra nueva realidad, en lo cual es nada comparado a estar en la aula con tus maestros. Esa comunicación frente en frente ha cambiado radicalmente y fue muy difícil. Personalmente me afectó porque yo siempre estuve acostumbrada a preguntar en la clase o hablar a mis amigos que me expliquen, y ahora no tenía esa, solo era sola en mi casa aprendiendo por la pantalla. Entonces fue difícil, y con mis amigas, ellos también me dicen que eso se sentían alejadas y un poco deprimidas por la situación que estábamos viviendo. Y además, aprendiendo por la pantalla requiere un montón de esfuerzo, dedicación, paciencia y motivación. Más que todo, como fuimos seniors este año, requería más atención porque íbamos a graduar. Y era un poco triste que así era nuestro último año. Sí, te entiendo, fue muy difícil para muchos estudiantes. Y Melissa, ¿y qué hiciste tú para superar este obstáculo de la pandemia? Bueno, este año, como siempre estábamos en la casa, tenía a mis padres junto a mí, que ellos siempre estaban motivándome, y que aunque tenía días que estuve mal o que no quería seguir con mis estudios, ellos siempre me decían, Meli, seguí, ya vas a terminar. Y con los meses seguían, ya estuvimos acercando al final. Y tenía ese cariño y ese apoyo de mis padres y además de mi hermana, que ella también estaba haciendo la escuela por Zoom para la universidad. Sí, Melissa, y fuiste excelente, te graduaste con el averaje de 4.0 y todavía estabas en la pandemia y sobresaliste y sacaste buenas notas. O sea que eres un ejemplo de que sí se puede sobresalir y sacar buenas calificaciones en la pandemia. Te deseo los mejores deseos. Yo sé que vas a ir a la universidad y que vas a hacer muchas cosas grandes. Te deseo lo mejor y gracias por estar con nosotros en el show. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche en Panorama Latino TV Show. Queremos agradecerle a nuestros patrocinadores por su apoyo, a Novik, la cooperativa de eléctrica del área, y también al Departamento de Policía del Condado de Prince William. De parte de todo nuestro equipo en Panorama Latino, muy buenas noches.